El peligro del orgullo. ¿Qué es el orgullo? Es la actitud del corazón humano que se pone a sí mismo como Dios. Se manifiesta en arrogancia, en soberbia, creyéndose superior a los demás. Se manifiesta en independencia espiritual, creyendo que no dependemos ni necesitamos de Dios ni de las demás personas, y de muchas otras maneras. Estamos leyendo el libro de Esther y vemos en este hombre llamado Amán este problema, este pecado tan grande, que su orgullo lo llevó a sentirse superior que los demás y se enojó de tal manera cuando Mardoqueo, siendo un hombre íntegro, fiel y firme en su fe, no se arrodilló ante él. Y eso lo llenó de ira, dice la palabra. Y esa ira lo cegó y lo llevó a hacer una y otra acción y planes maléficos que terminaron en su propia destrucción. Porque en la misma horca que él había mandado hacer para ahorcar a Mardoqueo, en esa misma horca, él finalizó. Así que es una gran advertencia que nosotros tenemos que vigilar nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Humillarnos día a día delante de la presencia del Señor, rendirnos completamente al Señor, pedirle que tome control de cada área de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Y tenemos que seguir leyendo la palabra para poder ser instruidos y ser librados de este pecado del orgullo. Sean bienvenidos nuevamente a otro espacio de lectura bíblica. Leamos juntos la Biblia, crezcamos en la gracia del Señor, tengamos amor por la palabra y oramos así poniéndonos en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo de lectura. Toda gloria, toda honra sea para ti, Padre Celestial. Amado Dios, te pedimos que tu Espíritu Santo nos instruya, nos enseñe, Señor. Sin ti no podemos y necesitamos aprender de ti. Aliméntanos con tu palabra. Gracias por tu palabra escrita. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Ayúdanos, Señor amado. Gracias por dejarnos estos consejos, estos ejemplos en tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener un corazón humilde, un corazón dependiente de ti, Señor. Un corazón, Señor, humillado y constricto. Tú no rechazas jamás. Tu palabra dice que tú ves de cerca al humilde y de lejos al altivo. Queremos estar a tus pies, Señor. Queremos humillarnos en esta noche, Señor, estar en comunión en tu palabra, deleitarnos, Señor, en tu presencia. Señor, toca las almas, las vidas de todos los que van a ver, escuchar, Señor amado. Dios mío, esta lectura y la meditación, y todo sea para la gloria de tu nombre y la salvación de las almas. Amén. Bien, rápidamente pasamos al espacio que leímos ayer, el día de ayer, gloria sea al Señor. Avanzamos en la lectura correspondiente a los capítulos del 3 al 5 del libro de Esther. Seguimos leyendo este precioso libro y en estos capítulos vimos que se marca un punto de mucha tensión, el más alto de la historia, con respecto al riesgo de los judíos que estaban en ese lugar, el decreto de muerte que se había establecido contra los judíos y la valiente decisión de la reina Esther de arriesgar, si es posible, su vida para poder hacer algo a favor de su pueblo. Vemos que el magnífico Amán tuvo un ascenso de parte del rey, lo distingue, lo exalta por encima de todos los oficiales y él pedía que cuando él fuera pasando, vimos que se inclinaran todos a él, excepto Mardoqueo. ¿Por qué? Porque Mardoqueo era un hombre íntegro, que él estaba firme en su fe y en su fidelidad al Señor, a no adorar hombre, a no arrodillarse ante este hombre malvado. Bendito Dios, así que nosotros debemos estar también firmes en nuestra fe y no dejarnos doblegar ante la presión social, ante la presión familiar, ante la presión laboral. Nosotros no debemos de actuar como ellos quieren que nosotros actuemos. Tenemos que actuar en temor de Dios y querer agradar al Señor y guardar su palabra. Ese es el mensaje a nuestras vidas en estas historias tan hermosas. Pero también el plan de exterminio que el malvado Amán le propone al rey, y el rey se deja llevar por Amán. Fijaron una fecha y persuade al rey entonces a emitir un decreto
para que todos los judíos del imperio persa deberían de morir y quedarse con sus tierras, con sus riquezas. Pero vemos también en el capítulo 4, leíamos el lamento y el desafío que vino. La reacción de los judíos, Mardoqueo y el pueblo hacen duelo, se visten de vestidos ásperos y se visten de ceniza también, se humillan ante Dios, estaban obviamente preocupados, desesperados, qué iba a pasar con sus familias, estaban sentenciados a muerte y a destrucción. Pero ahí viene el momento importante donde Dios tenía a alguien muy especial dentro del palacio, a la reina Esther, una mujer humilde, obediente. Muchas virtudes podemos nosotros aprender de esta hermosa reina que tuvo paciencia para ser preparada, se dejó instruir, fue prudente, ella no develó de dónde sus orígenes porque así se lo había pedido su tío Mardoqueo. Entonces ella estaba ahí preparada de parte de Dios para poder también ser una herramienta de bendición, un vaso útil para la gloria del Señor, para salvar al pueblo. Entonces vemos que Mardoqueo le pide a Esther que interceda ante el rey por su pueblo, pero Esther sabe de que si ella se presenta delante del rey sin haber sido llamada, ella está en riesgo de muerte, porque a menos que el rey extienda su cetro, ella podía ser perdonada de la muerte segura. Pero ella dice una frase muy importante y muy memorable: si perezco, que perezca. Para esa hora el Señor la había llevado ante el palacio y poder ella intercedernos sin antes haber ayunado, haberse humillado delante del Señor. Y entonces vemos que ella también no fue impulsiva, no dijo, ay, ahorita voy a hablar. No, primero se preparó, se humilló ante el Señor, pidió la dirección, pidió la estrategia, el Señor le dio gracia, el Señor le dio la victoria y ella le pide al rey cuando se presenta, cuando le dice, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Si fuera incluso la mitad del reino, yo te la daría. Y Esther le dice que vaya a un banquete que le había preparado, pero que también vaya Amán con él. Entonces viene esa invitación muy especial preparada por ella, pero a la vez Amán se seguía llenando su ego, creciendo su ego, porque se sentía exclusivo, haber sido incluido solo él y el rey en ese banquete, y vuelve a encontrarse con Mardoqueo, y vuelve a ver que Mardoqueo no se inclina a él. Entonces ese dolor, esa ira, ese odio lo llevó a construir una horca tan alta de 22 metros para colgar ahí a Mardoqueo. Pero entonces vamos a seguir leyendo este día para la gloria del Señor, el capítulo número 6 en adelante. Bendito Dios. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amán se ve obligado a honrar a Mardoqueo. Aquella misma noche se le fue el sueño, al rey, y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtag y de Teres, 2 eunucos del rey y de la guarda de la puerta, que habían procurado poner mano al rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio, al exterior de la casa real, para hablar al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traiga el vestido real que el rey se viste, y el caballo en el que cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más honorables del rey, y vistan a aquel cuya honra desea el rey. Y lléveselo a caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo,
que se sienta a la puerta real, y no omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Ester había dispuesto. Capítulo número 7. Amán es ahorcado. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Ester. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Ester: ¿cuál es tu petición, reina Ester? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Ester respondió: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Y si para siervos y siervas fuésemos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Ester: ¿quién es y dónde está el que se ha ensoberbecido en su corazón para hacer esto? Dijo Ester. Ester dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicar a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto para él mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Harbona, uno de los eunucos que servía el rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Vamos a leer el capítulo 8, decreto de Asuero a favor de los judíos. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Ester la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Ester le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el anillo, el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Ester puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Ester a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogando que hiciese nula la maldad de Amán agagüero y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Ester el cetro de oro. Ester se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey, si he hallado gracia delante de él, y se le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Hamedata, agagüeo, y escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación?
Respondió el rey Asuero a la reina Ester y a Mardoqueo, el judío: He aquí yo he dado a Ester la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que Mardoqueo mandó, a los judíos y a los sátrapas, los capitanes, a los príncipes, a las provincias que había delante de India hasta Etiopía, 127 provincias, cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y a matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y a mujeres, y apoderarse de sus bienes, en un mismo día en todas las provincias del rey Asuero. En el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo delante del rey con vestiduras reales de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. En cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Gloria sea al Señor. Damos gracias al Señor. Hasta aquí nos quedamos con la lectura en el Antiguo Testamento. Hoy pasamos a la lectura en el Nuevo Testamento. Bendito sea el Señor, no sin antes ver qué leímos el día de ayer. El día de ayer terminamos ese hermoso libro de Hebreos, precioso libro, donde nos llamaba en el capítulo número 12 y 13, el último, a una perseverancia, que nosotros los creyentes tenemos que perseverar en la fe, en la santidad y en el amor, en la práctica diaria de la vida, en cada acción que nosotros hagamos, que glorifique al Señor. Los puntos importantes, los temas que vimos en Hebreos número 12, es la carrera de la fe. Tú y yo estamos en una carrera muy importante, muy vital, la más importante de nuestra vida. ¿Cómo vamos a terminar nuestro peregrinar en esta tierra? ¿En qué dedicamos nuestra vida? ¿A qué le damos prioridad? ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es estar con Jesús, llegar al cielo. Y entonces en este libro hermoso, en el capítulo número 12, el Señor nos anima a todos nosotros los creyentes que vamos en esta carrera espiritual, esta carrera de la fe, a despojarnos de todo peso. ¿Pero cuál peso? El peso del pecado. No podemos seguir cargando el pecado, vivir en pecado. Pecamos, fallamos, pero ya no practicamos el pecado, porque ya no, nosotros, el Espíritu Santo nos redarguye cuando pecamos, cuando fallamos. Venimos y le pedimos perdón al Señor, y ya no queremos vivir esa vida de la cual el Señor nos liberó y nos rescató. Él nos lavó con su sangre preciosa, ahora somos propiedad de Cristo. Así que nosotros tenemos que perseverar en la carrera de la fe con paciencia y fijar nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de esa fe. También veíamos cómo Dios Padre nos disciplina, pero nos disciplina porque nos ama, porque somos hijos. Si no fuésemos hijos, el Señor no nos disciplinara, porque un padre que ama corrige a su hijo. Entonces todas las dificultades, pruebas, no son castigo. Muchas veces el amor de Dios se manifiesta de diferentes maneras, y como un padre, Él nos corrige para que nosotros produzcamos frutos.
y para que en nuestra vida haya justicia y nos forma el carácter. Y quiere también el Señor que nosotros vivamos en paz y en santidad. El libro de Hebreos nos exhorta a buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor y nadie es nadie. Todos tenemos que anhelar vivir en paz y en esa santidad. ¿Qué es la santidad? Ser apartados. ¿Apartados de qué? Del mundo, porque el Señor nos ha comprado a precio de sangre. Nosotros tenemos que apartarnos de esa antigua manera de vivir. Bendito sea el nombre del Señor. Así que nosotros tenemos que tener cuidado de no apartarnos de la gracia del Señor. Y nos hace ahí una comparación. Se contrasta la ley antigua, el antiguo pacto, en la cual había temor cuando se escuchaba todo lo que se manifestaba en el monte Sinaí. La gente tenía temor, incluso Moisés, porque se manifestaba la gloria del Señor, fuego, truenos, estruendo había. Pero con la gracia inconmovible del nuevo pacto en el reino de Dios, que es Sión, la ciudad del Santo Rey. Gloria sea al Señor, la ciudad de paz, Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que también en el libro de Hebreos, en el último capítulo, vimos que Dios nos pide que vivamos un amor práctico. Nos insta a mantener el amor fraternal. 1, 2, a practicar la paciencia, la hospitalidad también, acordarnos de los presos, de los maltratados y por último a honrar el matrimonio. Que nuestro lecho sea sin mancilla, sin manchas. Bendito Dios, santo también, nuestro lecho santo para el Señor. Y también nos aconseja vivir sin avaricia, que nosotros estemos contentos y agradecidos con lo que el Señor ya nos da. Nos suple nuestra mesa, el Señor tiene cuidado de despertarnos, de darnos fuerza, de darnos la vida y lo que nosotros necesitamos, vestido, comida, su presencia, su palabra, todo lo el Señor nos ha dejado, sus dones, sus regalos preciosos. Todo el Señor lo ha suplido, así que tenemos que ser agradecidos con lo que tenemos y estar confiando que Él nunca nos dejará ni nunca nos desamparará. Bendito Dios, así que se desata también una preciosa y poderosa verdad de que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Jesucristo es Dios Todopoderoso. Y también se nos llama a seguir a Jesús fuera del campamento, como cargando con su oprobio. Él fue allá azotado, fue escupido, fue escarnecido, fue crucificado, sufrió los clavos, las espinas, todo lo sufrió. Entonces nosotros por eso tenemos que ir allá y ofrecer el sacrificio de alabanza y servirle con amor. Y nos pide por último la obediencia espiritual. Tenemos nosotros que ser obedientes y respetar a nuestros líderes espirituales que velan por las almas de la comunidad. Y así terminamos nosotros revisando brevemente, panorámicamente, que leímos en los últimos 2 capítulos de Hebreos. Y hoy vamos a empezar el libro de Santiago. Y el libro de Santiago es una carta práctica del Nuevo Testamento y nos enseña siempre hasta de la fe en Dios, también que esa fe debe demostrarse con acciones reales en la vida diaria. Porque la fe tiene que estar congruente con las acciones, con los frutos que nosotros damos. Bendito Dios, de los temas que vamos a encontrar en esta hermosa lectura que vamos a empezar este día, siempre el Señor nos va a seguir hablando de la fe y de las obras, también del gozo en las pruebas. Nos va a animar el Señor a ver los momentos difíciles como oportunidades. ¿Oportunidades para qué? Para madurar y fortalecernos en el espíritu. También el Señor nos va a hablar acerca de controlar la lengua, un miembro tan pequeño pero tan nocivo si no lo podemos nosotros frenar. Advierte que tiene un gran poder, cada palabra que nosotros digamos puede hacer un gran daño y la importancia que tenemos que nosotros hablar con sabiduría y con prudencia. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa gracia, que nos ayude al Señor sabiamente a ver cuándo tenemos que hablar y cuándo tenemos que callar y qué es lo que vamos a hablar. Así que también vamos a ver el tema de la justicia social, que el Señor pide que nosotros seamos equitativos con el trato a los demás. Vamos a leer acerca de la sabiduría práctica, que el Señor también compara este libro con el libro de Proverbios en el Antiguo Testamento,
porque recibimos en Él consejos directos en cuanto a la manera que Jesús nos enseñó a que vivamos esta vida. De cada una de las situaciones vamos a dar nosotros cuentas delante del Señor en un momento, de cada pensamiento, de cada palabra, de cada acción, incluso de cada omisión, porque la Biblia dice que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado como pecado. Así que vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para leer los 2 capítulos de Santiago correspondientes a este día. Y siempre la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. La sabiduría que viene de Dios, del versículo 12 en adelante. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia en su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada a una parte y otra. No piense pues que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas. Soportando las pruebas, bendecido el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni el mal tienta a nadie, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Hacedores de la palabra, versículo 19 en adelante. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la ira del hombre si no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor o olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas y en sus tribulaciones, y guárdese sin mancha
y guardarse perdón sin mancha del mundo. Amonestación contra la parcialidad del capítulo 2 en adelante. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y le decís, siéntate tú acá en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacéis bien. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis el pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley pero ofende en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y si la misericordia triunfa sobre el juicio, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La fe sin obras es muerta, versículo 14 en adelante. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del alimento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismas. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que en fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rabá la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hasta aquí nos quedamos con la lectura de hoy. Damos gracias y gloria al Señor. Toda la alabanza, la gloria es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para mí es una alegría, un privilegio poder compartir la lectura bíblica. Sigamos adelante, así glorificando y exaltando el nombre del Señor y siendo obedientes a su palabra, porque Él nos mandó a que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas encontramos la verdad. Así que Dios nos bendiga rica y abundantemente. Si Dios nos permite, nos volvemos a conectar el día de mañana para seguir deleitándonos en la presencia del Señor, leyendo su palabra, aprendiendo lo que el Espíritu Santo nos va enseñando. Damos gracias al Señor y recordemos, Cristo viene pronto. Maranata. Cristo viene pronto, le estamos esperando. Y el Espíritu y la iglesia dicen, ven, ven Señor Jesús. Ven, ven Señor Jesús.
Sigamos adelante, santificándonos en su palabra. Su palabra es verdad. Gracias damos al Señor. Amén.